Papá Ganso informando. Esto es Carballiño Televisión y están a punto de ver La Hora de los Clásicos. Play the guitar, play it again, my Johnny. Maybe you're cold, but you're so warm inside. I was always a fool. Buenas noches y bienvenidos un lunes más a La Hora de los Clásicos. Hoy vamos a proyectar Operación Whisky, rodada en el año 1964 por Ralph Nelson. Esta película está protagonizada por Cary Grant. Cary Grant venía de tener un enorme éxito con la película Charada, por lo que le ofrecieron el papel protagonista de My Fair Lady. Pero, como él muchas veces comentó, el papel que le ofrecieron en Operación Whisky era el que mejor se adaptaba a su forma de ser. Piensen que Cary Grant tiene esa imagen de gentleman inglés, elegante, educado, seductor. Sin embargo, el personaje que interpreta en esta película es todo lo contrario. Es un vagabundo, desarrapado, malhumorado, mal hablado y además un poco borrachín. Por eso sorprende que a él le gustase tanto este protagonista, este personaje, y rechazase el papel de My Fair Lady. No obstante, insistió para que el papel protagonista femenino se lo diesen a Audrey Hepburn y continuar con el éxito de Charada. Pero Audrey Hepburn ya había firmado para rodar My Fair Lady y fue un auténtico éxito, fue un acierto, puesto que le valió el Oscar a la mejor actriz. Esta película fue un enorme éxito de taquilla y recibió el Oscar totalmente merecido al mejor guión. Esta película es una muestra más de cómo nuestros distribuidores se empeñan en cambiar los títulos originales de las películas. La película se titula Father Goose, algo así como Papá Ganso. Sin embargo, en España la titularon Operación Whisky, como ven, un título exactamente igual. Pero lo más curioso es que el doblaje también alteró los nombres. En la película, el protagonista tiene el nombre en clave de Mamá Ganso. Sin embargo, se titula Papá Ganso. ¿Por qué? Quizás por la evolución que va experimentando el personaje de Cary Grant a lo largo de la película. Sin embargo, ahora ustedes van a ver la versión doblada y van a observar cómo el nombre en clave del protagonista es Papá Ganso y no Mamá Ganso. ¿Por qué? No lo sé. Supongo que probablemente la censura tuvo algo que ver en este cambio y quizás consideraban que darle a un señor como Cary Grant el apodo de Mamá Ganso no era del todo apropiado. En cuanto al director, no me voy a parar con él porque es un director que no me interesa prácticamente nada. De hecho, si alguno de ustedes me dice que la película se la dirigió un hermano, un amigo o un primo, me lo creo perfectamente. Es difícilmente entendible que una película tan magnífica haya sido realizada por un director tan aburrido y tan triste. Al frente del reparto tenemos ni más ni menos que a Cary Grant, probablemente uno de los mejores actores de la historia del cine, considerado como el segundo actor más influyente del siglo XX después de Humphrey Bogart. Cary Grant es un actor de origen británico, nacionalizado norteamericano, que desde muy pequeño mostró dotes para el deporte y para la acrobacia, y a medida que fue madurando y creciendo también descubrió que tenía habilidad para hacer reír a la gente. Entró en el mundo del cine probablemente por su atractivo físico, por su elegancia y por su porte, y desde el primer momento se convirtió en uno de los actores favoritos del público, sobre todo cuando protagonizaba comedias románticas. No obstante, Cary Grant tocó todos los géneros. Protagonizó películas de aventuras como Jungadin, películas dramáticas como Tú y yo, biopic como Noche y Día, en la que encarna al gran Cole Porter, pero sin duda alguna el punto de inflexión en la carrera de Cary Grant se produce cuando Alfred Hitchcock lo elige para protagonizar Sospecha. Piensen que en ese momento Cary Grant era un galán, por lo tanto resulta extraño verlo en una película con un personaje tan ambiguo.
mitad Dr. Jekyll y mitad Mr. Hyde, película que fue un enorme éxito, aunque Alfred Hitchcock renegó de ella porque le obligaron a cambiar el final. El final de esa película que tenía pensado Alfred Hitchcock era un final, digamos, malo, puesto que Cary Grant mataba a su esposa a la protagonista. Sin embargo, los productores se negaron a estrenar una película en la que Cary Grant apareciese como malo y obligaron a Alfred Hitchcock a cambiar el final. De hecho, el final es un final ambiguo que admite muchas interpretaciones. No obstante, el descontento de Alfred Hitchcock con esta película no impidió que en el futuro volviese a trabajar hasta en 3 ocasiones con Cary Grant, rodando 3 obras maestras. Con la muerte en los talones, Encadenados y Atrapa a un ladrón, película en la que Cary Grant acuñó una gran amistad con Grace Kelly. En la filmografía de Cary Grant encontramos algunas curiosidades. Por ejemplo, la película La fiera de mi niña, que rodó junto a Katharine Hepburn. Es una grandísima obra maestra y una de las comedias más populares de toda la historia. Sin embargo, en su estreno fue un gran fracaso y los productores le echaron la culpa a Katharine Hepburn. Arsénico por compasión, otra gran obra maestra protagonizada por Cary Grant, a él nunca le gustó y afirmó que fue su peor interpretación. En cuanto a su vida personal, Cary Grant destacó por ser un galán, un hombre que tenía enorme éxito entre las mujeres. De hecho, llegó a casarse hasta en 5 ocasiones. Y si pensamos en su último matrimonio, tengo que decirles que su esposa tenía 47 años menos que Cary Grant. Además, son numerosos los romances que se le atribuyen a Cary Grant. El más sonado fue con Sofía Loren, se lo cuento. Cary Grant viene a España a protagonizar la película Orgullo y Pasión, junto a Frank Sinatra y a Sofía Loren. Y desde el primer momento surge una atracción entre el galán inglés y la belleza italiana, iniciándose un romance muy apasionado, con un problema. Cary Grant estaba casado, y no solo eso, Sofía Loren tenía un affair con Carlo Ponti, que también estaba casado. ¿Cómo se solucionó? Pues Cary Grant pidió el divorcio y le pidió un matrimonio a Sofía Loren. Carlo Ponti, que no podía ser menos, también pidió el divorcio y también le pidió el matrimonio a Sofía Loren. La Loren optó por Carlo Ponti. No obstante, hace 3 o 4 años, en una entrevista a algún medio inglés, Sofía Loren negó que Cary Grant le hubiese pedido matrimonio, aunque reconoció que su romance con Cary Grant fue el que provocó que Carlo Ponti se divorciase y se casase con ella, generando un enorme escándalo en el país transalpino. Se ha dicho que Cary Grant era bisexual. De hecho, se dice que tuvo un romance durante 12 años con el también actor Randolph Scott. Si leemos escritos dejados por sus 2 primeras esposas, ellas afirman que efectivamente era bisexual. Sin embargo, sus 3 últimas esposas lo niegan totalmente, al igual que su hija. No sabemos la verdad y en realidad tampoco nos importa. Cada uno con su cuerpo es libre de hacer lo que considere oportuno y necesario. Otra curiosidad es que estamos hablando de uno de los grandes actores de la historia del cine y, sin embargo, jamás fue galardonado con un Oscar. Eso sí, le acabaron dando un Oscar honorífico, pero todos sabemos que esto no tiene mucho sentido. Esto me lleva a recordar una anécdota que parece ser que ocurrió en la mansión que Frank Sinatra tenía en Palm Springs. Cuentan que en una cena de amigos se llevó a una parte a nuestro Julio Iglesias y le enseñó un globo terráqueo. Y le dijo a Julio Iglesias: marca con un dedo cualquier parte del globo. Pues bien, a ti y a mí nos conocen en cualquier parte del mundo y, sin embargo, ni a ti ni a mí nos han dado un globo, un Grammy. Creo que la reflexión de Frank Sinatra era muy correcta. La profesionalidad y el talento no merecen depender de que te den o no te den un premio. Cary Grant dejó el mundo del cine en los 60 debido a que, en su opinión, el cine glamuroso, el cine de calidad había desaparecido y en los 60 el cine había perdido muchísima calidad, algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo, pese a los esfuerzos de cineastas posteriores como Clint Eastwood o Steven Spielberg. Para dar la réplica femenina a Cary Grant, la elegida fue la actriz de origen francés Leslie Caron, mitad actriz y mitad bailarina. Leslie Caron puede presumir de haber iniciado su carrera cinematográfica protagonizando una auténtica obra maestra. Cuentan que Gene Kelly quedó totalmente enamorado de Leslie Caron cuando la vio bailar,
por lo que decidió que ella tenía que ser su coprotagonista en la película Un americano en París. Posteriormente protagonizaría otros musicales de éxito como Las zapatillas rojas, Lili, que le valió una nominación al Oscar a la mejor actriz, y sobre todo Papá, piernas largas, junto a Fred Astaire. Piensen que estamos en los años 60 y ya el interés del público por el género musical estaba decayendo, por lo que Leslie Caron tuvo que reciclarse, reinventarse y empezar a aceptar papeles en comedias y dramas, donde destacó fundamentalmente Operación Whisky y ese drama romántico que a mí me gusta tanto, que se titula Fanny. No obstante, Leslie Caron ya no volvería a tener el mismo éxito que tuvo antaño protagonizando musicales. En cuanto a su vida privada, les voy a contar una pequeña anécdota. Estando casada con su segundo marido, inició un romance con el Julio Iglesias del cine, Warren Beatty, un romance público y muy apasionado, lo que provocó su divorcio contencioso que tuvo que ser dilucidado ante los tribunales ingleses, quienes dictaminaron, sorpréndanse, que el causante del divorcio fue Warren Beatty, que tuvo que pagar las costas del procedimiento. Imagínense el dinero que se ahorró Sofía Loren. Pues hasta aquí llega mi presentación de hoy. Les dejo con la película, espero que les guste y yo les espero el próximo lunes aquí en Carballiño Televisión para ver un peliculón. Por fin la producción me ha hecho caso y me han traído una película del oeste. Ustedes y yo vamos a cabalgar al lado de Los Siete Magníficos. Buenas noches y sean buenos.